Muy buenas tardes para todos. En esta charla virtual que comienza el trabajo de el sábado 19 de junio de 2021 de Rutas de Luz. Para comenzar, invitamos a nuestro hermano Germán Telles Velasco para nuestra oración inicial. Gracias. Gracias, Humbertico. Muy buenas tardes para todos mis hermanos. Ruego que por favor tomemos una posición cómoda, de tranquilidad, de paz, para elevar esta plegaria humilde y sencilla, con nuestro corazón en la mano, dispuesto a entregarlo al Padre amoroso, para darle las gracias por la oportunidad de un nuevo día, por tener la oportunidad de tener un techo y un abrigo que nos acobija. Hoy, amado Padre, colocamos en tus manos a los seres que no pueden elevar la voz hacia ti, porque tienen dificultades en un hospital, en una cárcel, porque deambulan en las calles sin ningún horizonte, sin paz en sus corazones, con tristezas. Hoy oramos por estas personas, Señor, envuélvelas en tu amor profundo, que puedan sentir la tranquilidad que tú nos transmites. En esta tarde colocamos también a todos los participantes de esta sala, a sus familiares, a sus seres queridos, a las trabajadores espíritas, a los niños y a los papitos y mamitas de nuestra Fundación Hogar Infantil Rutas de Luz. Y su talento humano. Rogamos que nos hagas instrumento de tu paz, de tu amor, de tu armonía, que donde vayamos podemos dejar huellas de paz, de felicidad, de tranquilidad, de llevar la palabra de Jesús, como los primeros apóstoles, como los primeros cristianos. Ruego a ti, Padre Celestial, que le des la fuerza a nuestro conferencista y a nuestro evangelizador en la tarde de hoy, la fuerza de la palabra, que sus mensajes lleguen a nuestros corazones y que los podamos practicar día tras día. Señor, danos las fuerzas necesarias para nuestros pesares, para nuestras luchas. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados cometidos. Pero, Señor, que se haga tu santa voluntad hoy y siempre, que así sea por siempre. Gracias. Muchas gracias, Germán, por tu oración. Y a continuación, nuestra expositora Ingrid Gómez, quien es psicóloga de profesión, es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz, ejerce funciones de secretarías del Centro Espírita, apoya las actividades que se realizan en el Centro Espírita y el tema de hoy son los comportamientos conflictivos en las relaciones. Entonces damos paso a la charla de nuestra querida hermana Ingrid Gómez. Gracias. Para compartir, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, ya he saludado, disculpen por favor, porque todavía me atropella la tecnología. El tema de hoy es los comportamientos conflictivos en las relaciones.
Entonces, vamos a ver este tema en 3 partes. La primera parte la vamos a ver como a nivel global, la segunda parte ya a nivel de pareja, de familiar, y la tercera parte vamos a ver hacia el individuo, hablando de los conflictos, ¿no? que nos competen hoy. Bueno, los libros a abordar ese encuentro con la paz y la salud de Juana de Ángelis, psicografiada por Divaldo Franco. El libro de los espíritus, constelaciones familiares, también de Juana de Ángelis. Este libro de Liz Bourbeau, la sanación de las 5 heridas, y las 5 heridas que impiden ser uno mismo, también de Liz Bourbeau, que es una escritora, tallerista, muy conocida a nivel mundial por hacer talleres que tienen que ver con el tema de sanidad del cuerpo, del alma, y no es espírita, pero comparte el conocimiento de la existencia de vidas, de vidas sucesivas. Bien, como conflicto vamos a ver alguna definición y algunas características. Dice que el conflicto es un proceso de enfrentamiento o incompatibilidad entre dos o más partes ocasionado por un choque de conductas, percepciones, objetivos, intereses, valores y o afectos entre individuos y o grupos. Implica un problema de poder, constituye una posible fuente de cambio, es inherente al ser humano y necesario para su proceso evolutivo. También vemos que no todo conflicto es violento, pero es susceptible de llegar a la violencia cuando es mal resuelto. Entonces vemos cómo el conflicto se puede presentar entre dos partes por diferentes razones, pero en sí es porque se presentan algunas necesidades, algunas inconformidades, algunos inconformismos, algunas insatisfacciones, donde se denota la desigualdad, el abuso y la necesidad de estas personas de estar en una posición igualitaria. Entonces vemos cómo nosotros en la vida diaria, en cualquier ámbito, nos relacionamos con las demás personas, pero muchas veces no nos relacionamos de la forma más asertiva, ¿no? Muchas veces por cualquier motivo nos exacerbamos, nos ponemos agresivos, nos ponemos a la defensiva. Muchas veces el reclamar o el buscar esa equidad lleva a revoluciones, a conflictos más serios, incluso a guerras, que es donde algunos ya consideran que la violencia es necesaria para lograr lo que necesitan, buscando pues el bien común y el interés, que las necesidades sean satisfechas para todos, no en una forma donde haya desigualdad y se manifieste la injusticia. En el hogar obviamente también se presentan discusiones que afectan pues el ambiente familiar y en sí en todas las áreas. En ese momento, esas imágenes que veíamos antes, pues tendemos a reaccionar siempre de una forma muy primaria, muy reactivos, muy impulsivos. No nos damos ese tiempo, ese momento como de la pausa, de respirar profundo, de pensar antes de hablar o de reaccionar. Y entonces nos parecemos a esta figura en la primera imagen, que era nuestro comportamiento primario, siempre de ataque o huida, ¿no? Siempre estamos listos para reaccionar. En otros momentos, bueno, no todos, ya algunos seres un poco más evolucionados, más calmados, más tranquilos, ya saben relacionarse de una forma más armónica, conversando, dialogando, mostrando respetuosamente sus puntos de vista y siendo perceptivos a los de los demás. Y también teniendo una actitud pasiva y pacífica, muchas veces independientemente de la crisis y el colapso que puede estar sufriéndose o viviéndose alrededor. Independientemente de esto, muchas veces podemos estar en paz y tranquilidad. Bueno, quienes ya lo logran, no todos, todavía nos falta bastantes pasos para esto.
Allan Kardec en el libro de los espíritus nos dice, en la ley de sociedad, la necesidad de la vida en sociedad, y es que este es un proceso, en la primera página decía que el conflicto es inherente al ser humano y es necesario para su evolución, y es que muchas veces como que cuando estamos un poquito lentos en el proceso, como que la vida nos acude y nos hace movernos para ir evolucionando. Dice la pregunta 766, ¿la vida social está en la naturaleza? La pregunta se la hace Allan Kardec del mundo espiritual. La respuesta, sin ninguna duda, Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No en vano lo ha dotado del habla y de las demás facultades necesarias para la vida de relación. Entonces vemos aquí que nosotros los seres humanos tenemos unas características valiosísimas comparadas con otros seres que habitan, y es la capacidad de hablar, de comunicarnos. Bueno, todos nos comunicamos, pero solo los hombres, los seres humanos hablamos, y muchas facultades, entre esas la inteligencia, el discernimiento y muchas otras que las hemos ido desarrollando en mayor o menor medida de acuerdo al esfuerzo que cada uno ha hecho en su proceso. Entonces tenemos estas capacidades para comunicarnos, para que esto nos ayude en nuestro proceso evolutivo como individuos. Tenemos que formar parte de esa sociedad, correlacionarnos para poder avanzar. La pregunta 768 dice, ¿el hombre al buscar la sociedad obedece solo a un sentimiento personal o hay en ese sentimiento un objeto providencial más general? Dice, el hombre debe progresar, no puede hacerlo solo, porque no posee todas las facultades, necesita el contacto con otros. Entonces, muchas veces cuando vemos tantas situaciones conflictivas y tanta dificultad en relacionarnos a veces de personas, o a veces pensamos, ay, como que me gustaría irme a vivir por allá en un rincón, en una montaña, donde no me tenga que meter con nadie y así pues nadie me afecta, yo vivo en paz, soy feliz, no le hago mal a nadie y hago las cosas bien. Resulta que esa técnica no nos funciona porque necesitamos relacionarnos con los demás, es un proceso, es una necesidad que tenemos como seres humanos, y esa correlación con nosotros hace que coayudemos al progreso de la humanidad. Juana de Ángeles en el libro Encuentro con la Paz y la Salud nos habla sobre los conflictos, sobre comportamientos conflictivos. Dice, uno de los factores que se encargan de producir conflictos en la generalidad de las relaciones y particularmente en el área afectiva es la falta de madurez psicológica del individuo. Entonces, nosotros muchas veces nos choca y nos molesta que nos diga que somos inmaduros, pero pues, desafortunadamente somos inmaduros. Nosotros tenemos que progresar y evolucionar en muchas áreas de nuestra vida, en el área intelectual, emocional, psicológica, espiritual y en muchas otras, porque tenemos inteligencias múltiples que tenemos que desarrollarlas todas para alcanzar ese nivel de perfectibilidad. Pero en este momento todavía somos más, yo me atrevería a decir que todavía somos más seres emocionales que racionales, porque el comportamiento que damos casi siempre es impulsado por una emoción. Entonces, y esas emociones van en la medida en que entendamos o comprendamos o el significado que le demos a las cosas, a las situaciones que nos ocurren. Entonces, esto hace pues que como somos todavía inmaduros, pues las reacciones no son las más correctas, las más adecuadas, las más funcionales en el sentido de expresar o manifestar lo que nos molesta o lo que nos gusta o lo que queremos o lo que necesitamos. Dice, dado que apenas posee acerca de la vida conceptos que no son correctos y que no se ajustan al equilibrio que debe estar vigente en la convivencia social, sus conclusiones lo apartan de la realidad, dando lugar a la prepotencia en el trato con los demás o a una sumisión injustificable en relación con aquel con quien vive. Entonces, esto tiene mucho que ver con el proceso evolutivo que hemos llevado como sociedad.
en el aprendizaje, en la cultura, en cómo la imagen o la idea en un inicio del más fuerte es quien impone esa postura del más fuerte, y pues siempre ha sido la figura masculina, se ha impuesto y ha sometido o ha querido manifestar siempre su autoridad sobre los demás de cualquier forma, con violencia o con autoritarismo, de cualquier forma. Entonces, estos aprendizajes han ido pasando de cultura en cultura. Nosotros hemos aprendido a funcionar así en las familias, cuando vamos educando a los hijos, generación tras generación, se vienen estas culturas muy patriarcales, muy machistas. Y entonces vemos cómo ese machismo, dice aquí, con referencia a la postura de la mujer frente al machismo, dice obligadas, bendito cuadro este que no me deja ver, sin derecho a elegir su felicidad, se convirtió en un objeto de permuta transferible de un propietario a otro. La mujer se veía como un objeto, como algo que simplemente cumple una función y tiene que estar en un lugar determinado, sin derecho a decir qué quiere, qué le gusta, qué siente, nada. La sistemática inducción a la inferioridad produjo un profundo conflicto en la mujer, que sufrió el sometimiento a los caprichos de la irresponsabilidad machista, que la obligaba a reprimir los sueños y las ambiciones lógicas, de modo que cayó en lamentables procesos depresivos o de rebeldía interior, que se convertía en enfermedades a las que era difícil diagnosticar. Entonces, Juana de Ángeles nos comenta aquí cómo esa postura de estar siempre reprimido, sin poder opinar, sin poder decir, siempre sometida, cambiaba como de propietario. Primero el papá mandaba sobre uno y después el marido, y así sucesivamente. Entonces, esto fue generando una actitud de rebeldía, de querer abrirse espacio, de abrirse camino para yo también poderme manifestar. Entonces, esto es de lo que más ha generado conflicto en el proceso evolutivo en las sociedades, porque ha generado rebeliones, ha generado muchas formas de expresión donde las mujeres han querido decir: yo también estoy presente, yo también puedo, yo también tengo capacidades, e incluso muchas veces a costa de que peleando tanto su espacio y sus derechos, han cedido espacio a la maternidad, a la familia, porque siempre fueron tan vulnerados que muchas, no podemos hablar en general, ¿no? Pero muchas mujeres han tomado esa actitud. Y este sufrimiento generaba aquí, como dice, esas situaciones neuróticas, el enojo, el enfado, la tristeza, la depresión en las mujeres, porque pues no podían manifestar. Y aquí Juana Ángelis habla en pasado, pero la verdad es que tristemente el día de hoy todavía hay muchas sociedades que funcionan aún así, donde la mujer todavía no es valorada, todavía no es respetada. Y hay leyes que los conflictos sirven precisamente para hacer esos cambios sociales. Hay leyes, instituciones, normas que avalan la igualdad y demás, pero en la realidad todavía se vulneran muchos los derechos de la mujer. El feminismo entonces es esa parte también que surgió de todos estos conflictos que se han presentado en la sociedad. Dice: la lucha por el respeto de los derechos igualitarios de las mujeres les abrió el camino a partir del desarrollo cultural del siglo pasado. Se le abrieron las puertas de acceso a trabajos y actividades que antes habían estado reservadas con exclusividad a los hombres, en los que demostraron los valores y las habilidades elevadas del sexo femenino, compitiendo en calidad con el masculino. Entonces era pues el grito silencioso que las mujeres tenían de demostrar que también eran capaces, de demostrar que también teníamos, porque se menospreciaba la inteligencia también, ¿no? Las capacidades intelectuales. Entonces, esto ha ayudado para que la sociedad avance. Dice Juana de Ángeles: la igualdad de los derechos para ambos sexos refleja el progreso moral y social de la humanidad,
que lentamente abandona las conductas primitivas para acceder en la escala del progreso, superando poco a poco las intensas impresiones de la barbarie y accediendo a la legítima organización de la sociedad armoniosa y digna. Entonces vemos cómo la igualdad, el progreso moral se da gracias a todos estos sacudones que las sociedades se han tenido que manifestar para que se avalen esos derechos, para que nos veamos como iguales, y no solamente en hombres y mujeres. También sabemos que han habido muchas revoluciones, muchos conflictos, también porque también se menospreciaba al indígena, a las personas de raza negra. También había mucho abuso sobre ellos, tampoco se les veía como personas dignas. Entonces vemos, como dice aquí, que en la medida en que esa igualdad de derechos se manifieste, se exprese, sea viva y carne en la sociedad, se ve el progreso moral de la sociedad. Y vamos culturizándonos, avanzando en ese proceso de aprendizaje intelectual, moral y demás, de modo que ya la barbarie ya va siendo parte de la historia, del pasado del hombre. Dice una breve reflexión acerca de los derechos que todos deben disfrutar mientras dan cumplimiento a los deberes que les corresponden, demostrará que no hay por qué someterse a actitudes arbitrarias o enfermizas por parte de socios comerciales, familiares ni afectivos. Entonces, aquí vemos cómo nos recuerda que todos tenemos derechos, pero también todos tenemos deberes que cumplir, y que todos estamos en un mismo nivel, que ninguno debe someter a nadie en ninguna de las áreas en que se desenvuelven. Se debe siempre ver al hombre en una posición de equidad. Digo al hombre, mujer, sexo, raza, lo que sea. En el libro de los espíritus, en el capítulo 9, la ley de igualdad, nos habla sobre este tema. Dice, igualdad de los derechos del hombre y de la mujer. La pregunta 8.17 dice, el hombre y la mujer son iguales ante Dios y tienen los mismos derechos. Y el mundo espiritual le contesta a Allan Kardec, dice, ¿no ha dado Dios a ambos la inteligencia del bien y del mal y la facultad de progresar? Pues vemos cómo le responde incluso con una pregunta. Todos tenemos facultades, todos tenemos esa inteligencia, ese conocimiento del bien y del mal, y todos estamos, por tanto, delante de los ojos de Dios, somos iguales, absolutamente todos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la sociedad cualquiera que sea, dice Juanma, cualquiera que sea su naturaleza, es una conducta en la cual sus miembros se comprometen a cooperar recíprocamente a favor de un interés en común, respetando la zona de libertad en que cada cual se halla. Entonces vemos cómo en la sociedad cada uno cumplimos una función. Esa función tiene que ir unida en un interés común. O sea, no somos ruedas sueltas, todos estamos, tenemos que trabajar en un interés común, comprometernos, cooperar unos con otros para el progreso de la sociedad y respetarnos, ¿no? Respetarnos nuestras libertades. Es lo que Juana nos dice aquí. En la ley del progreso, en el capítulo 8, en la pregunta 783, pregunta Allan Kardec, ¿el perfeccionamiento de la humanidad sigue siempre una marcha progresiva y lenta? Dice, existe el progreso regular y lento como resultado de la fuerza de las circunstancias. No obstante, cuando un pueblo no adelanta con suficiente rapidez, Dios provoca en él cada cierto tiempo una conmoción física o moral que lo transforma. Es ahí donde dice que el conflicto es inherente al hombre, porque estamos llamados a movernos, no nos podemos estancar cuando estamos en una situación donde no se manifiesta esa equidad, esa igualdad, donde no estamos como progresando con ese pensamiento y ese sentir de un interés común para el progreso. Entonces tenemos esos sacudones como sociedad para
para que nos movamos a buscar, a crear leyes, a crear caminos, a crear puentes para una mejor convivencia y una mejor situación en la que el hombre y la mujer y todos los que cohabitamos en este planeta Tierra estemos en una situación de armonía. Stephen Covey, que es un señor muy conocido en todo lo que tiene que ver con el liderazgo, plantea el camino a la madurez y nos habla en estos tres niveles: la dependencia, la independencia y la interdependencia. Entonces vemos que la dependencia es un estado en donde necesitamos del otro para conseguir lo que queremos. Cuando somos niños, bebés, no nos podemos alimentar solos, no nos podemos cuidar solos, necesitamos del otro, ¿no? Necesitamos de tú, yo necesito que tú me ayudes, que tú me hagas, que tú me des el alimento. Cuando estamos ya en una edad más grandecita, ya que nos podemos vestir, que podemos alimentarnos, que podemos conseguir lo que queremos gracias a nuestro propio esfuerzo, entonces ahí hablo de yo, ¿no? Yo puedo, yo hago, yo tengo. Pero ya la madurez ya nos lleva a un estado de interdependencia, donde yo no hablo ya de tú me das, yo hago, sino nosotros. Esa interdependencia habla de que combinamos nuestros esfuerzos con los esfuerzos de otros y logramos un éxito mayor. Y es en esa medida que tenemos siempre que orar, ¿no? Dejando a un lado los egoísmos, los intereses personales y siempre pensar en función de trabajar todos como uno, ¿no? Que somos la sociedad. Y el otro punto es la codependencia emocional, que tristemente es lo que nos genera más conflictos a nivel personal, a nivel social, incluso la gente que depende tanto del Estado, que depende tanto de la pareja en sí. Y este imagen me pareció muy apropiada porque dice: a simple vista creo que les hace falta espacio propio. Entonces, por ejemplo, una pareja donde cree que al formarse pareja como que se amalgaman y cada cual pierde su identidad y como que ahí en adelante tienen que andar juntos ahí pegados sin respetar las necesidades que cada cual tiene como individuo, ¿no? Se empiezan a generar unas necesidades como pareja, pero no se pierde la individualidad. Entonces ya que entramos a hablar precisamente de las relaciones de pareja, y dice que en la mayoría de las relaciones el origen se sitúa en conflictos sutiles, problemas irrelevantes, detalles anecdóticos a los que hemos otorgado un gran significado y sobre los que hemos desarrollado toda una serie de emociones negativas y pensamientos disfuncionales. Son esos detalles insignificantes los que muchas veces nos mantienen alejados de ese ideal de pareja feliz. Juana de Aya les habla sobre esto y es como, pues muchas veces cuando nos relacionamos con otra persona, en lo que se refiere a la pareja, nos conocemos y la atracción es por la atracción física, química, la parte del placer, del goce, y se empieza la relación desde ese punto. Entonces todo el tiempo está la relación funcionando en ese sentido y no se ha tomado la molestia de conocerse uno al otro, de saber cuáles son sus valores, cuáles son sus intereses, de conocerle su luz y su sombra y saber si yo estoy dispuesto a compartir mi vida o mis momentos con esta persona. Entonces esas relaciones se formalizan y resulta que cuando ya empieza la rutina, ya empieza a salir. Se despoja la máscara del enamoramiento y empiezan las máscaras de la inseguridad, de la irritabilidad, de los celos, de los egoísmos, los personalismos, de pensar que el otro tiene que estar en función mía, que tiene que cumplirme, suplirme, darme, hacerme. Entonces, esto empieza a deteriorar, obviamente, las relaciones. Cuando estas personas eh, están sin esas herramientas, esas capacidades de comunicarse y de ver cuál es la necesidad del otro, cuál es la mía como pareja, cómo vamos a ir armando, construyendo juntos y creciendo juntos, entonces se vuelven unas relaciones muchas veces aún más conflictivas, donde está la violencia, donde está la agresión, y si además hay hijos, entonces ellos van a crecer en este ambiente que también es muy difícil para ellos, muy perturbador.
Y resulta que muchas veces, bueno, se decide, Juana de Ángeles habla de las separaciones, cuando definitivamente las relaciones ya no se pueden seguir por tantos abusos, violencias y demás. Entonces deciden separarse. Y me separo y entonces vuelvo y conozco a otra persona y vuelvo y sigue el círculo vicioso porque yo no he trabajado nada de lo que dentro de mí está, que me molesta, me inquieta y me afecta y que no me deja relacionarme con los demás. Es decir, alguien por ahí que, y así sucesivamente, eh, pueden pasar de relación en relación, todas frustradas. eh, Dice alguien que ves cambiar, estar, cambia de pareja es estar en el mismo infierno con diferente diablo, ¿no? Porque vuelve y se le repite la historia. Mientras que cuando las parejas ya tienen más madurez, más estabilidad, las personas ya saben qué quieren, tienen un manejo sobre las relaciones, cómo hablo, cómo soluciono problemas, son más asertivas en comunicarse. Cuando la pareja se conoce más como amigo y se toma el tiempo de conocerse y saber qué es lo que el otro quiere, cuáles son sus ideales, cuál es su proyecto de vida, todo esto ayuda que cada vez que hay dificultades, porque siempre las van a ver, cada vez que surge alguna situación, algún obstáculo, algún reto, sea más fácil sobrellevar las relaciones. Aparece el conflicto, pero es más fácil resolverlo. Nos hablan también del modo de responder a un conflicto y entonces esto hace notar que enfatiza lo que estaba hablando antes, las formas en que enfrentamos los conflictos y que realmente muchas veces no se dan solución y se incrementan y se escalan y la forma correcta en que se debe hacer. Entonces está la de sumisión, que es cuando una de las dos partes siempre está ahí, simplemente dejando que las cosas pasen, que el otro decida y haga que está bien. Entonces es una relación de yo pierdo y tú ganas. Y es una relación que no va hacia ninguna parte en la solución porque hay una persona que tiene sus necesidades insatisfechas. Y también aparece la negación, incluso el conflicto, no, pero si aquí no pasa nada, esas son bobadas de él, eso dejemos así, eso no nos preocupemos porque muchas veces le tenemos más miedo a pasar, a enfrentar la situación y reconocer qué está pasando y buscar las soluciones y empezar a generar cambios, le tenemos más miedo a eso, que ese proceso puede ser más lento y más enriquecedor para la pareja que a veces durar 2, 3, 5, 20 y 30 años diciendo aquí no pasa nada, pero realmente hay una persona en la relación que no está insatisfecha y sus necesidades están siendo vulneradas. Está lo otro que es el de evasión o evitación también, que yo pierdo, tú pierdes. Entonces la postura de las dos personas es igual, ¿no? Hay miedos, mira qué tal que yo diga, qué tal que esto. Entonces ninguno dice nada, ninguno le manifiesta al otro que siente, que piensa, que quiere, que necesita. Todo este tipo de cosas en estas relaciones hacen muchas veces que no se habla con la pareja, pero sí llega a aparecer otra persona en la relación que acaba de agrandar el conflicto, ¿no? Porque ya pues se daña la relación de pareja, afecta a la familia y demás. Está el de agresividad, que es donde hay la persona violenta que se impone y es yo gano, tú pierdes, siempre se hace lo que él quiere, siempre en forma violenta y pues por supuesto es de las peores circunstancias en que se puede vivir porque aparte no solamente la agresión física, sino psicológica que afecta. Y si nos acordamos y recordamos que la familia es la base de la sociedad, si esa base no es sólida, si no está bien fundamentada, pues de ahí hacia arriba, toda la construcción va a quedar muy débil. Por eso vemos tantos conflictos a nivel social y tantos conflictos en todas las áreas, porque si de lo pequeño no se soluciona, pues hacia lo grande no se va a ver proyectado ese crecimiento. Y la última es la de asertividad, que es yo gano, tú ganas. En todas las relaciones debe haber esa postura de gana y gana, en donde juntos plantean sus necesidades, se busca la forma de satisfacerlas y de encontrarle solución y
también juntos ceden en aquellas cosas que no son tan importantes, ¿no? Que muchas veces pues, hay que ceder, hay que sacrificar cositas, pero siempre teniendo en cuenta que son las dos personas las que necesitan, las que deben tener sus necesidades satisfechas. Entonces decíamos, empieza por la negación y finalmente terminamos con la negociación. Vemos aquí los pasos para una comunicación asertiva que se dan en todos los ámbitos, pues obviamente en la pareja y en el hogar. Dice manifestar lo que piensas. Muchas veces no manifestamos lo que piensas. Entonces ahí estamos vulnerando nosotros mismos nuestros derechos, esos de los que hablábamos antes. Expresa cómo te sientes. Pues también siempre, sobre todo las mujeres, bueno, en todos, porque el hombre también le exigían que debía ser fuerte, macho, y no podía decir que tengo miedo, ni que me duele algo, ni que nada. Entonces siempre los sentimientos, las emociones están reprimidas. Están reprimidas, pues entonces así vamos creciendo, vamos formándonos adultos y siempre vamos a tener un limitante para expresar lo que sentimos y muchas veces enmascaramos las emociones, no las conocemos, no las identificamos y las enmascaramos. Entonces, cuando tengo miedo, entonces la enmascaro con ira, porque yo no puedo mostrar mi vulnerabilidad, entonces está esa máscara ahí. Di lo que quieres que suceda, pues también tengo que expresar mis necesidades, ¿cierto? Más si convivo con otras personas o en una sociedad, como veíamos antes, para que todos podamos tener esas necesidades resueltas y no haya esa insatisfacción. Y obviamente sin agredir a los demás y a la vez sin someterse a la voluntad ajena. Esto es como que resume lo que ya hemos dicho antes. Entonces aquí Juana de Ángeles vuelve y nos habla sobre, ya empezamos a entrar en la parte que tiene que ver con el conflicto interno que tenemos cada uno de nosotros. Dice, el heredero de las, no sé qué dice en el primer renglón, proceso evolutivo durante la extensa jornada antropológica, me queda ahí cortada la frase, bueno, en la cual el miedo se destacó desde los comienzos, cuando en un periodo primitivo era incapaz de comprender los fenómenos naturales, sísmicos, fisiológicos, agresivos de las fieras y de los otros individuos, el pavor lo domina, dando lugar a que surgieran conflictos que se han venido arrastrando a lo largo de los milenios. Entonces, como sabemos en un principio, todos empezamos sencillos, ignorantes y con el acierto y el error fuimos aprendiendo cosas, ¿no? Pero en un principio pues era la supervivencia. Entonces, pues todo generaba miedo. Como la película esa de los Crocs, ¿no? Todo generaba miedo y pues no se entendía qué pasaba, simplemente se hacía por sobrevivir, por conservarse. Bueno, después se fue formando grupos porque era más fácil en grupo que individualmente enfrentar todos estos riesgos, pero sin comprender, sin entender eso. Entonces, el miedo era la emoción inicial, pues que en ese momento servía para conservar, para la supervivencia, ¿no? Pero se fue como quedando allí. Y entonces frente a cada situación, a medida que vamos avanzando, cada vez que estamos frente a una situación, a un nuevo reto, a un nuevo desafío o alguna cosa que nos pasa, pues lo primero que nos inunda es el miedo y no sabemos cómo responder. Entonces, como no sé qué responder, me da ira, me da enojo, bueno, y me da una cantidad de sub y bajas de emociones que finalmente a veces no me dejan ni pensar, termino uno estresado y termina a veces agrandando el problema y no solucionando nada, un desgaste físico, emocional porque no entendemos qué es lo que pasa. Y entonces, ¿qué hay ahí? Pues un conflicto interno, no podemos definir nada de qué sentimos ni cómo percibimos las cosas. También nos habla del fenómeno propio de una educación deficiente en la infancia, resultado de una madre castradora, sobreprotectora, que imprimió en el inconsciente del educando el temor de la autoconciencia, del descubrimiento de los miedos que yacen en él. Entonces, pues igual, todos estamos en ese mismo proceso evolutivo, no solamente nosotros, nuestros padres también, nuestros abuelos también, y así todas las generaciones. Entonces, pues cada uno con sus herramientas, con lo poco mucho que tenía, pues también nos iban implantando allí, cuidado se cae porque no sé qué, cuidado se rompe porque no sé qué, mire que entonces todo el tiempo estábamos a la defensiva y decir, hago o no hago, hago o no hago. Entonces estábamos recibiendo un montón de información
y no podíamos ser nosotros mismos. O sea, esa información que traemos de una vida a la otra, que sabemos que nosotros llegamos de las vidas reencarnatorias, traemos una información que viene allí. También traemos algunas deudas, también traemos algunos compromisos, pero traemos una información. Ya incluso hemos ganado muchos, hemos adquirido muchos aprendizajes, pero llegamos y es como si fuera a veces como la canequita de la basura, ¿no? Entonces nos echan y nos echan y nos echan un montón de información y queda cubierto allí, junto con esos miedos, junto con más miedos, queda cubierta allí toda esa información, quedamos más vulnerables y más expuestos. Entonces, aquí veíamos, yo veía que aquí siempre habla de la madre castradora, la que sobreprotege, pues la madre, entonces yo decía, pero bueno, ¿y el papá qué juego? ¿A qué juego tiene? Porque la madre. Entonces, encontré un artículo muy interesante de Jung que habla del niño, del adulto niño, y nos habla de que pues, el padre cumplía una función que generalmente iba y buscaba el sustento y era la figura de poder, de autoridad y de protección, por decirlo. La madre, la figura nutridora, que consiente, que cuida, pero muchas veces el padre está ausente y tristemente eso sigue siendo la realidad en esta sociedad. Muchas veces el padre está ausente, bien sea porque se ha ido, porque ha desencarnado o porque está presente pero está ausente. Él cumple su función, pero nunca se inmiscuye en la educación, en la formación, en ayudar a nutrir a esos hijos con amor, con principios, con valores. Entonces, pues la madre, ¿qué hacemos? Nosotras agarramos y nos tomamos todas las funciones, todos los roles y hacemos todo. Entonces, por supuesto, generamos mucha presión en los hijos que después cuando van creciendo con un resentimiento allí por algunas cositas que de pronto pasaron, otras puede ser que no pasaron, pero en su estado evolutivo las interpretaron del modo que generaron cicatrices y que generaron algún dolor. Bueno, esto es lo del padre que ya lo había hablado, esto lo encontramos en este artículo de Carl Jung, del hombre niño. Y entonces, frente a este tema, yo había consulté estos libros. Yo había mencionado ya que Eliezer es una persona que ha trabajado mucho, escrito muchos libros sobre estos temas, sobre la aceptación y otros temas muy interesantes de crecimiento personal. Y ella, con este es un enfoque gestáltico que habla mucho de esas heridas que se ocasionan en la infancia y que nos marcan. Entonces dice, las heridas emocionales de la infancia influyen y condicionan cómo serán nuestras relaciones personales cuando seamos adultos. Marcan nuestro carácter y nuestra calidad de vida. Estas heridas se producen a raíz de algunas experiencias negativas o situaciones traumáticas vividas con nuestros padres. Entonces vemos como algunas experiencias que tuvimos de niños fueron en ese momento interpretadas de una forma en que nos dolieron mucho, nos dolieron tanto, y ese dolor quedó allí. Y más adelante, cuando tenemos otras experiencias, otras vivencias similares a estas, entonces evocamos ese dolor, evocamos esa herida. Entonces, muchas veces nos dicen muchos autores, realmente no es que la gente nos haga y nos viva hiriendo y nos viva lastimando. Lo que pasa es que hacen cosas que nosotros inmediatamente las relacionamos con esas heridas que ya tenemos allí sin sanar, sin procesar, sin comprender, y entonces vuelve y se reaviva esa herida. Estos autores manifiestan que hay cinco heridas, y me parece interesante ponerlas aquí porque en el trabajo que necesitamos hacer en nuestro proceso de reforma interior en lo moral, también necesitamos adquirir las herramientas para ese proceso de sanación a nivel emocional, porque muchas veces esa parte emocional es piedra de tropiezo para la parte evolutiva, para la parte de reforma interior, porque están las emociones allí siempre latentes, el enojo, la rabia, la ira, no perdonamos,
nos llenamos de resentimientos, de deseos de venganza y no entendemos por qué sentimos lo que sentimos. Entonces, cuando hay esta base, por ejemplo, ahorita vamos a ver algún ejemplo, teniendo de base que existen estas heridas, yo puedo empezar a reflexionar cuando me siento mal, cuando siento que alguien me hizo algo, cuando me siento lastimado, reflexionar, hacer un proceso terapéutico y empezar a mirar, bueno, ¿yo por qué siento esto? ¿Qué es lo que me evoca? ¿Qué es lo que siento aquí? Y empiezo a autodescubrirme, a ver qué es lo que realmente me molesta y voy identificando, voy poniéndole nombre a lo que siento, porque muchas veces no sabemos ni siquiera qué sentimos y eso nos va a ayudar a tener un proceso más rápido para sanar estas heridas. ¿Qué es la herida de abandono? Dice que esta máscara es la ayuda que nos proporciona el ego, ¿no? Para ayudarnos como a estar, ¿cómo se diría ahí? Como para ayudarnos a poner esa defensa o esa imagen que nos ayude a manejar la situación, a ser como más funcionales en el momento y las circunstancias. El sentimiento que es el miedo. En el miedo está la soledad. Entonces, por ejemplo, un niño puede haber sido de pequeño llevado a un hospital porque estaba enfermo, la mamá lo tuvo que dejar en el hospital. Y resulta que ese niño en ese momento, para él sintió que la mamá lo abandonó. Realmente la mamá no lo abandonó, pero fue lo que sintió y quedó ahí ese herido. Entonces él va creciendo con el miedo a la soledad. Entonces, yo siento miedo a estar solo y me vuelvo un dependiente emocional. Por eso muchas veces vemos personas que a veces están en una pareja donde hay mucho maltrato, mucho abuso, pero ellos por el miedo a estar solo prefieren aguantarse todo ese maltrato y todo ese abuso para no sentirse abandonados. También está la herida de rechazo. Entonces, esa herida también a veces se siente porque de pronto siente que el papá o la mamá no lo valoran, no le dan como ese amor, se siente como que no es importante para ellos. Y entonces el miedo es el miedo al rechazo. Y lo que hacen muchas veces es que me da tanto miedo que me rechacen que no me expongo. O sea, no me expongo a buscar una pareja porque me da miedo que me rechacen. O a veces están en una relación y es tanto que les afecta esto que ellos mismos a veces son quienes terminan la relación para evitar sentir el rechazo. Entonces vemos cómo eso que sentimos nos va afectando y va generando un conflicto en las relaciones, un conflicto interior se va proyectando, se va extrapolando a las otras actividades en los otros momentos en que nos desempeñamos y nos desarrollamos y nos afecta. Entonces, la humillación también habla mucho de cuando de pronto el padre o la madre de pronto eh, se me fue sienten vergüenza, se avergüenzan del hijo, no les parece que sea suficiente, como que no le dejan ver que es valioso, ¿no? Entonces ese amor propio de ese niño está quebrado. Entonces el miedo que ellos sienten es a la libertad. ¿Sí? Entonces se vuelven muchas veces masoquistas, a veces están en una situación, en un ambiente donde ellos mismos se hacen, pues, como se dice, el payaso de la fiesta, para humillarse en ellos mismos antes de que otro lo haga. ¿Sí? Estos son ejemplos sencillos, pero le pueden ir evocando a uno personas, situaciones en las que uno ha visto personas reaccionar y funcionar así. Y la traición también es cuando el niño siente que el padre o la madre le han faltado, le han prometido algo y entonces no le han cumplido con lo que le han prometido o con lo que él esperaba de ellos. Entonces él pierde la confianza. Como pierde la confianza, se vuelve un controlador, quiere controlar, manipular, tener todo bajo control. Son los que tienen después esa relación de pareja y todo ahora está ahí encima, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Con quién estás? Porque siempre tienen el miedo a ser traicionados, ¿no? Dicen miedo a conectarse con sus sentimientos. Tienen el miedo a eso, a que les traicionen, a que falten a la confianza, no pueden confiar en nadie. Y la injusticia son estos padres que son muy estrictos, muy rígidos,
Entonces, le exigen mucho y la persona siente que tiene que hacer todo, todo como la tarea, como un examen, como que no disfrutan lo que hacen, siempre están buscando la perfección, siempre tengo que hacer todo bien, no se disfruta lo que se hace. El miedo es a la vulnerabilidad, ¿no? A que le digan que no es perfecto, que no es capaz. Bien, entonces ahora nos dice, Liz dice, ahora sé que no era lo que nuestros padres eran o hacían, lo que ocasionaba nuestro sufrimiento asociado a nuestras heridas. Era nuestra percepción personal de su actitud. Es siempre nuestra percepción o nuestra interpretación de los hechos lo que causa nuestro sufrimiento, no lo que otra persona sea o haga. Y todo el tiempo vivimos con este conflicto y esto es lo que más se trabaja en las terapias, las psicoterapias, eh, ese conflicto cognitivo-conductual. Yo cómo percibo las cosas, cómo las pienso, le pongo una carga emocional, una carga de sentimientos y eso me lleva a una acción y muchas veces es una percepción equivocada, errada y eso me genera pues un conflicto. Entonces, vemos cómo muchas veces no era tan grande el asunto, pero pues como nuestra psiquis era muy pequeña, muy inmadura todavía, no lo comprendíamos. A medida que nos vamos educando, que vamos estudiando, que vamos creciendo y adquiriendo todos los conocimientos, vamos a ir mejorando, adquiriendo esa habilidad y esa capacidad de comprender y de entender, de ver las alternativas, de ver las cosas desde otro punto más funcional, más adaptativo, de mirar si lo que estoy pensando es lógico, si es un pensamiento racional o si de verdad es simplemente un fruto de mi imaginación que dejo avanzar esas ideas así. Como también conocemos tristemente personitas que sí han vivido incluso varios de estas heridas, que desde antes de nacer han sido rechazados, que han nacido y han sido abandonados, han sido botados por ahí, dejados, que siendo niños muy pequeños han sido abusados sexualmente, psicológicamente. Sus padres, por supuesto, estos seres tienen mucha más dificultad para sanar y liberarse de esto. Y en el libro Juana de Ángelis y también en de Cura y Autocura nos hablan que estos procesos desafortunadamente a veces tienen que vivirlos algunas personas porque son las experiencias y las vivencias que tenían que vivir porque están encausados, ¿no? Es la ley de causa y efecto. Entonces tienen que pasar por las experiencias porque tienen que avanzar en su proceso. Entonces, y también muchas veces nos pasa que pasamos por estas experiencias, muchas veces buscamos ayuda, buscamos evangelioterapia, buscamos la terapia, y nos ayudamos para avanzar, pero hay muchas personas que son tercas, son rebeldes, se mantienen en su resentimiento, pelean con los papás, no los quieren volver a ver en la vida, son adultos y viven en conflicto con todo el mundo. Y así no les proponen, mire, estudie, mire, lea, vaya, busque, usted necesita un psicólogo. No, yo no necesito nada de eso, son totalmente rebeldes. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que tienen que muchas veces volver a vivir las mismas experiencias hasta que aprendamos, ¿no? Hasta que cedemos. Dice Lisette, sanar el niño interior es un camino de autodescubrimiento, porque deberás regresar en el tiempo para descubrir cuáles han sido esos eventos negativos que aún no han podido superar desde el punto de vista emocional y que te mantienen atado al pasado. Cuando liberamos el dolor, le ayudamos a nuestro niño interior a sanar y podemos mirar al futuro. Aquí vemos esta imagen que dice que quiero abrazarte tan fuerte y hacerte sentir todo ese amor y aprobación que tal vez nunca recibiste. Entonces yo alguna vez había hablado de esto en alguna charla y el primer paso que podemos, porque esto es una terapia que se lleva a cabo, pero nosotros podemos irnos ayudando con la evangelioterapia, con esto nos podemos ir ayudando en nuestra casita,
en nuestro momento sacar un tiempito para nosotros y en ese proceso de conócete a ti mismo, podemos ir, coger una agendita, ir mirando, ir evaluando lo que decía yo antes, ir anotando y mirando qué me hace sentir así, ya está. Pero el primer paso que nos ayuda en esta sanidad del niño interior es el perdón y la comprensión hacia nuestros padres, porque muchas veces sentimos que hay alguien que tiene la culpa y nos generó este sufrimiento, pero a veces olvidamos que esos padres pues nos dieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Y muchas veces nosotros hoy día tenemos 1 y 2 hijos y cometemos cualquier cantidad de errores, y eran padres que tenían 6 hijos, 12 hijos. ¿En qué momento iban a tener tiempo para hacer todo este proceso con nosotros? Pero era el proceso evolutivo que ellos tenían que llevar y el que nosotros también, lo que nosotros necesitábamos, los padres que tenemos y las circunstancias que hemos vivido es la que necesitamos simplemente para nuestro proceso. Entonces, a veces más que pedir perdón, porque uno pide perdón cuando siente que a alguien le faltó, pero si es lo que yo tenía, lo que yo necesitaba, es más la comprensión y la compasión hacia ellos también, también hacia su sufrimiento, hacia sus vivencias, hacia mí mismo, comprender, entender y ser yo quien hoy día asumo la responsabilidad de sanar a ese niño. Entonces yo voy a tomar la posición de papá y mamá de ese niño interior y yo le voy a dar a ese niño todo lo que necesita para que no se sienta abandonado, para que no se sienta rechazado, para que no se sienta humillado. Entonces ahí es donde está el autoamor, el autocuidado, todo lo que yo adquiero, aprendo en función de mi crecimiento, de mi sanidad, de mi progreso, todo eso es lo que yo voy a hacer ahora. Ahora yo voy a ser el papá y la mamá de ese niño y me voy a encargar de él. Entonces no podemos estarle echando culpas al uno al otro porque el trabajo interior es individual, así como es individual el trabajo de, de, de la reforma interior a nivel moral, lo es a nivel espiritual y lo es en todas las áreas. Entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer con nosotros. Dice, cuando en una experiencia existe la no aceptación, es decir, juicios, culpabilidad, temor, lamento u otras formas de no aceptación al ser humano, se convierte en un poderoso imán que atrae sin cesar circunstancias y personas que le hacen revivir esa misma experiencia. Que hay quienes no solo reviven la misma experiencia muchas veces en el transcurso de su vida, sino que deben reencarnarse una y otra vez con el fin de lograr aceptarla completamente. En la medida que nosotros ponemos resistencia a algo que al pasado, ya el pasado ya pasó, ya no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer frente al pasado es asumir, recoger lo bueno, las buenas, porque no todo fue malo, y eso forma parte de la terapia también, ver qué es lo bueno también que hubo en toda esa convivencia y todas las experiencias con mis padres, aceptar lo que ya pasó, coger todo lo que me sirva para mi crecimiento, esos aprendizajes son los que me dan la experiencia y los que me van a abrir puertas más adelante para yo aprenderme a desenvolver mejor en cada momento de mi vida. Y lo que dice aquí también, ¿no? Que muchas veces, ya lo decía antes, muchas veces reencarnación tras reencarnación se tienen que experimentar a veces esas cosas cuando somos tercos, cuando no asumimos nuestra responsabilidad y el compromiso reencarnatorio y los compromisos que adquirimos en el mundo espiritual cuando vinimos. Y también sabemos que con las vibraciones, ¿no? Nos sintonizamos muchas veces con esas personas que están en ese mismo nivel y por eso vuelven y nos pasan las mismas cosas, y eso sin hablar nosotros aquí también de los espíritus que también aprovechan para mantenernos en conflicto y en miedos. Y Carl Jung hace referencia a esto que acaba de leer, dice, aquellos que no aprenden nada de los hechos más engorrosos de la vida fuerzan a la conciencia cósmica a que los vuelva a reproducir tantas veces como sea necesario, hasta que entiendan lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que se niega te somete, lo que aceptas te transforma. Entonces vemos cómo la aceptación es el mejor proceso y la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida para avanzar, aceptar. Ya fue, ya pasó,
aceptamos y recogemos todo lo que nos sirva y avanzamos, ¿no? Mientras que estamos en la negación, mientras que estamos resistiéndonos al cambio, resistiéndonos a aceptar las cosas, pues todo esto nos genera más sufrimiento. Y como dice aquí, es como estamos haciendo el año y perdemos el año, nos toca volverlo a repetir. Entonces Juana nos dice, tomar conciencia de que es heredero de sí mismo y que las circunstancias desafiantes en que se encuentran pueden ser modificadas mediante esfuerzo personal, que significa el primer paso hacia el autoencuentro, hacia el despertar de la conciencia de sí para el futuro triunfo sobre las dificultades transitorias. Entonces aquí tener conciencia de quiénes somos, de qué hacemos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de las vivencias, de lo que nos enseña cada vivencia, todo eso nos ayuda a ese crecimiento personal. Y obviamente el esfuerzo, el trabajo, la constancia, la disciplina que requerimos, la motivación que requerimos, porque es que estamos trabajando nosotros mismos y es un trabajo que no lo puede hacer nadie. Nadie puede hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Entonces tenemos que estar ahí. En la medida que hagamos este trabajo, cada vez nos vamos a conocer más, nos vamos a encontrar con nosotros mismos, vamos a armonizar el self con el ego, ya cada cual va a cumplir su función y vamos a estar armónicos y nos vamos a conectar con ese amor, con esa vibración de amor, porque la vibración más alta que hay es el amor, y nos vamos a desconectar tanto de la más baja, que es el miedo, ¿no? Obviamente el miedo en algún momento lo tenemos que sentir porque pues ese nos ayuda a mantenernos vivos, pero que sea un miedo racional, ¿no? No un miedo imaginario, porque muchas veces vivimos le tenemos miedo al miedo y nos paralizamos. Entonces, todo esto no lo logramos si no trabajamos en nosotros y si no nos esforzamos día a día por lograrlo. Dice, a medida que se educa y adquiere disciplina, comienza a obrar y evitar reaccionar. Cuando avanza moral y culturalmente, ama y comprende las situaciones aun cuando sean aflictivas y penosas, porque sus sentimientos están equilibrados, sin los desbordes de pasiones dominadoras. Entonces aquí ya no vamos a funcionar tanto en el cerebro reptiliano, sino ya en el prefrontal, ya más tranquilos, más serenos, pensamos, reflexionamos, analizamos, pero todo eso nos lo va dando es precisamente esa educación, ese aprendizaje, esa disposición que vamos teniendo en abrirnos hacia la vida. Ya estamos aquí, nos toca vivir, entonces verle la mejor cara a la vida, no ver todo como el problema, sino ver más como la solución, no ver todo desde lo negativo, sino ver también desde lo positivo, desde las capacidades que tenemos, y en esa medida que vamos quitando esas capas de miedo, de todo eso que nombraba yo ahorita, de egoísmo, de inseguridad, va surgiendo esas potencialidades que ya teníamos allí, pero las tenemos tapaditas con todas esas capas, van surgiendo porque el ser va abriendo espacio, va encontrando esa luz, ese estado luminoso. Bueno, entonces aquí vamos a ver algunas cosas para que no nos vayamos, pues se nos olvidó qué fue lo que nos dijeron, entonces algunas cositas para recordar muy importantes que me quedó aquí tapada. Trabajar en el autodescubrimiento, no sé qué dice la parte de arriba, es el camino a la autorrealización. No pude nunca quitar esto. Ay, ay, ay. Bueno. Dice, el valor del diálogo, la comprensión mutua y el análisis razonado de la situación contribuyen a la educación, a la edificación de una sociedad justa. Entonces, como ya vemos, nosotros tenemos que trabajar mucho en nuestros conflictos internos para que podamos así relacionarnos con los otros. Ahí pueden ir aminorando nuestros conflictos con las otras personas y así mismo va en avanzada hacia la sociedad. Y decía, bueno, no recuerdo en este momento Gandhi, no sé si ya lo había nombrado, que el que no está en paz consigo mismo mantiene en guerra con todos los demás. Podemos irnos al lugar más recóndito y alejarnos de todo el mundo, pero no nos podemos alejar de nosotros mismos. Ahí vamos a estar donde estemos, va a estar el conflicto si no lo solucionamos.
La aceptación, la compasión, la comprensión, el perdón y el autoperdón son herramientas valiosas para la conquista del ser. O sea, estar llenos de odio, de resentimientos, todo eso nos bloquea, nos estanca, nos genera sufrimiento. Comprender que es siempre nuestra percepción o nuestra interpretación de los hechos lo que causa nuestro sufrimiento, no lo que otra persona dice o hace. Entonces siempre darle una vista con una perspectiva más amplia a cada cosa que nos pasa, no tomarnos todo tan personal, para así de pronto ver que de pronto la persona está diciendo, está haciendo es algo totalmente diferente a lo que yo me estoy imaginando, ¿no? Y a veces en vez de suponer y de imaginarme, entonces lo mejor es preguntarle a la persona para que me diga qué es lo que me está diciendo y a ver si lo estoy entendiendo bien. La empatía, el respeto mutuo y la comunicación facilitan la convivencia armoniosa. Entonces, en resumen, en el capítulo 11 nos hablan de amar al prójimo como a sí mismo. Dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Amarás al Señor tu Dios de todo corazón y toda tu alma y todo tu entendimiento. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo, semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, empecemos a trabajar ese amor en nosotros mismos para poder amar al prójimo de verdad, con libertad, con amor de verdad. Y así, cuando amamos al prójimo, estamos realmente amando a Dios. Si no amamos al prójimo, no estamos demostrando ese amor a Dios. Y siempre tenemos que poner en práctica en todos los momentos de nuestra vida la ley de justicia, amor y caridad, que es benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los otros y perdón de las ofensas. Y creo que ya es todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Vamos a revisar en el chat a ver si hay algunas preguntas. De Juan Zambrano para todos. Emanuel nos dice que la mujer tiene la tarea del apostolado y guardiana del Instituto de la Familia y su elevada tarea en la conducción de las almas. ¿Esto sería una idea machista? Pregunta a Ingrid. No porque tanto el hombre como la mujer tienen unas tareas específicas que cumplir, o sea, unas específicas. Pero eso no quiere decir que haya otras que no podamos desarrollar, que no podamos desempeñar. Entonces la mujer es obviamente la nutridora, la que está allí, sí, con los hijos, pero eso no quiere decir que no pueda también realizarse sus aspiraciones personales, profesionales. Hoy día es mucho, no sé, a veces si decir mucho más difícil, porque la verdad hoy día las dos personas tienen que casi obligados a salir a trabajar, pero también hay una conciencia más abierta o más despierta en muchos hombres de compartir también esas responsabilidades del hogar, entonces ya se hace todo mancomunadamente, entonces creo que ahí tiene mucho que ver también cómo se equilibran los pesos y los sobrepesos para que se puedan cumplir con las funciones. Hay unas que son inherentes a cada sexo, pero otras que se pueden pues ampliar, ¿no? Se pueden asumir otras que no quitan y sí suman en la autorrealización de cada ser. Bueno, solo agradecimientos por parte del chat y pues por supuesto es una invitación que nos hace en esta conferencia a una vida en sociedad, con respeto, entender al otro. Somos seres que necesitamos la ayuda de otros, no solamente para vivir, sino para evolucionar. Debemos superar las limitaciones de la educación que hemos tenido en nuestra familia y en nuestro entorno social. Debemos ser autoconscientes de nuestros temores y superarlos, sanando ese niño interior con amor y perdón. Las dificultades se superarán con el esfuerzo personal
Y la paz interior es la que nos hace vivir en una sociedad. El amor al prójimo es amor a Dios. Y nuevamente pues, le agradecemos a Ingrid por la conferencia y pasamos al Evangelio, Ser Perfectos, del capítulo 17. Y el tema es el hombre del mundo, ítem 10. Y para ello invitamos a nuestra hermana Liz Day. Antes de eso, les recordamos que debemos tener apagados los micrófonos. Y entonces invitamos a Liz Day Morales para el Evangelio. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. El Evangelio de hoy es del capítulo 17, Sed Perfectos, el ítem 10, que es el hombre en el mundo. Creo que este capítulo nos trae gran reflexión a todos aquellos que muchas veces nos hemos hecho la pregunta de qué hace el hombre en este mundo, qué venimos a hacer. ¿Cuántas veces no nos hemos hecho esta pregunta? Y el Evangelio según el Espiritismo, pues nos trae mucho conocimiento, mucha reflexión acerca de esto. Dice el ítem 10, un sentimiento de piedad debe en todo momento animar el corazón de los que se reúnen bajo el amparo del Señor e imploran la asistencia de los espíritus buenos. Purificad, pues, vuestros corazones. No permitáis que en él se aloje ningún pensamiento mundano o fútil. En nuestro corazón, nuestro ser, debe haber este sentimiento de piedad. Todos los que vivimos en este mundo, tener en nuestro ser un sentimiento de amor, como siempre el Maestro Jesús nos lo enseñó, para no permitir que otros sentimientos se alojen en él y poder así ayudar en este mundo a que sea mejor, no solamente nosotros, sino todos los que vivimos en el planeta Tierra. Elevad vuestro espíritu hacia aquellos a quienes convocáis, a fin de que al encontrar en vosotros las disposiciones necesarias, puedan esparcir en abundancia la semilla que deben germinar en nuestros corazones y producir en ellos frutos de caridad y de justicia. Si nosotros en nuestro corazón tenemos buenos sentimientos, trabajamos a diario en sacar de nuestro espíritu los sentimientos de orgullo, de odio, de todo ese envidia y tantos otros sentimientos que hay en nuestro corazón, podemos dejar en este mundo pues buena siembra. No permitamos que nuestro corazón se llene de malos sentimientos. Sembremos en nuestro corazón el amor, la humildad, la caridad, para que podamos ayudar a todos los seres que están a nuestro alrededor. Sin embargo, no creáis que exhortándoos sin cesar a la oración y a la evocación mental, os comprometemos a que llevéis una vida mística, que os coloque al margen de las leyes de la sociedad donde estáis condenados a vivir. El Evangelio nos invita a, como lo decía Ingrid en la charla, a una vida en sociedad y no por estar en esta oración constante, que llevemos esta vida mística, que significa es que el ser se vuelva contemplativo y al mismo tiempo, pues al estar en contemplación con
el prójimo nos volvemos egoístas, orgullosos, porque no nos va a importar qué le pase a, a nuestro hermano. Entonces, eso no nos está invitando el Evangelio. El Evangelio nos invita a vivir en este mundo, en sociedad, a vivir para compartir con nuestro prójimo, para aceptarnos con respeto, con mucho amor, ayudándonos a, a que cada día pues seamos mejores. De ninguna manera, dice el Evangelio, de ninguna manera nos está invitando a esa contemplación, a vivir todo el tiempo en esa oración. No, sí hay que hacer oración, nos dice el Evangelio, hay que orar, hay que comunicarnos con Dios con esa oración que hacemos, pero no alejarnos totalmente del mundo en esa oración. Nos sigue diciendo el Evangelio, vivid con los hombres de vuestra época, como deben vivir los hombres. Renunciar a las necesidades, aún a las frivolidades cotidianas, pero hacerlo con un sentimiento de pureza que pueda santificarlas. Entonces debemos vivir en sociedad, vivir con todos los hombres que viven en este momento en nuestro mundo. Debemos también renunciar a todas esas frivolidades que el mundo trae. No porque el mundo esté lleno de faltas de alcoholismo, de droga, nosotros también tenemos que ir a la par con ese mundo, ¿no? Por el contrario, debemos hacer los esfuerzos necesarios para que las personas que están con estos sentimientos, con estas acciones, pues se alejen de ellos. Estáis llamados a tomar contacto con almas de diversa índole, de caracteres opuestos. No choquéis con ninguno de aquellos con quienes os encontréis. Sed alegres, sed felices, pero que vuestra alegría sea la que proviene de una conciencia recta y que vuestra felicidad sea la del heredero del Cristo que cuenta los días que faltan para que tome posesión de su herencia. Nos llama a no chocar con nuestros hermanos, ¿cierto? Nosotros los que vivimos en este planeta Tierra sabemos que no somos unos espíritus evolucionados, que no estamos aquí porque tenemos las alitas de ángeles, sino porque estamos en esa evolución y en esa perfección, en ese aprendizaje, y que si chocamos con nuestro hermano, tengamos la capacidad de perdonar, de poder hablar con él y llegar a acuerdos. Todos somos y pensamos diferente, nos dice, somos de caracteres opuestos, claro, todos somos diferentes acá, pero debemos aceptarnos todos con respeto. Nos dice que debemos ser felices, alegres, nos invita a que esa felicidad sea siempre no pasando por encima de nuestro hermano, sino de esa felicidad que viene de la conciencia recta, de hacer las cosas bien, de hacerlas con el mayor amor que tengamos. La virtud no consiste en revestirse de un aspecto lúgubre y severo, ni en rechazar los placeres que vuestra condición humana os permite. Basta con que dediquéis todos los actos de vuestra vida al Creador que os ha dado esa vida. El Evangelio también nos dice que no por alejarnos de la vida en el mundo, de irnos a una montaña solitos, lejos de todos, para no hacer ni mal ni bien, sino que estar ahí lejos, decía Ingrid en la charla, esto no nos permite el progreso. Debemos tener ese contacto con la otra persona para ayudarnos, para que las otras personas también nos ayuden en ese camino de evolución. Aquí nos dice también que debemos rechazar esos placeres
eh, de la condición humana, pero debemos también gozar de lo que Dios nos permite con muchas bendiciones, la comida, el hogar. También debemos gozar de eso que Dios nos permite. Basta que cuando empecéis o acabéis una obra, elevéis vuestro pensamiento a ese creador y le pidáis en un impulso del alma, ya sea su protección para alcanzar el éxito o su bendición por la obra concluida. Sea lo que fuere que hagáis, remontaos al origen de todas las cosas. Nunca hagáis nada sin que el recuerdo de Dios venga a purificar y santificar vuestros actos. Todo lo que hacemos, lo que hagamos en este planeta Tierra, debemos mirar si lo que hacemos está bien hecho para bien de nosotros, para bien de los demás, y siempre acordándonos de nuestro Padre Celestial, si a Él le agradaría que nosotros hiciéramos lo que estamos haciendo. Siempre pedirle a nuestro Padre Celestial por todo lo que hagamos, por el trabajo, por el estudio, agradecerle por todas las bendiciones que todos los días nos da. La perfección reside por completo, como lo ha dicho Cristo, en la práctica de la caridad absoluta. No obstante, los deberes de la caridad se extienden a todas las posiciones sociales, desde la más pequeña hasta la más grande. El hombre que viviese aislado no tendría cómo practicar la caridad. Solamente en contacto con sus semejantes, en las luchas más penosas, encuentra él la ocasión de llevarla a cabo. Así pues, aquel que se aísla se priva voluntariamente del más poderoso medio de perfeccionarse. Si no tiene que pensar más que en sí mismo, su vida es la del egoísta. Aquí nos envía a ver el capítulo 5, versículo 26 del Evangelio. Entonces, nos invita también a practicar esa verdadera caridad como Jesús nos la enseñó, a hacer el bien a los otros sin mirar, sin pedir nada a cambio. Todos nosotros podemos hacer la caridad. Nos dice aquí que independientemente si somos ricos o pobres, si tenemos o no tenemos, todos estamos preparados para hacer esa caridad con el más pequeño. No imaginéis, por consiguiente, que para vivir en comunicación constante con nosotros, para vivir bajo el amparo de Dios, sea preciso que os mortifiquéis con el cilicio y os cubráis de cenizas. No, y otra vez no. Sed felices de acuerdo con las necesidades de la humanidad, pero que en vuestra felicidad nunca entre un pensamiento o un acto que pueda ofender al Señor o hacer que se empañe el rostro de los que os aman y dirigen. Dios es amor y bendice a los que aman santamente. Este mensaje nos lo da el Espíritu Protector, Burdeos, 1863. Entonces el Evangelio en el día de hoy nos invita a que nos amemos los unos a los otros como Jesús nos enseñó, a amarnos todos y a nuestro prójimo, a todos los que compartimos este mundo, no solamente a las personas, sino también a los animales que son nuestros hermanos menores, cuidar de nuestras plantas y todo cuanto existe en este mundo y trabajar en nuestra reforma moral, en sacar de nuestros sentimientos todos esos sentimientos que no nos traen bien ni nos hacen bien. Trabajar en el orgullo, en la envidia, en el egoísmo, el odio y tantas cosas que hoy en día nos afligen y nos hacen tanto daño. Recordémonos que la doctrina espírita nos enseña
que el verdadero espírita es el que se conoce por su transformación moral, los esfuerzos que hace por corregir sus malas inclinaciones. Entonces, a todos nos cae bien hacer y trabajar por hacernos moralmente mejores y corregir todas esas malas inclinaciones que tenemos en nosotros, para que cuando partamos a la vida espiritual no llevemos la maleta tan pesada de sentimientos malos, sino llevemos la maleta pesada de sentimientos buenos, de cosas buenas hechas en este mundo, en este planeta Tierra, y allá podamos decir que hemos cumplido con la tarea en el mundo en que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisdey, por tu mensaje de ese hombre nuevo, de ese hombre que debe transformarse en el mundo con acción. Les recordamos para la próxima conferencia a cargo de Francia Ariza, el tema será las consecuencias morales de la reencarnación. Y invitamos a nuestra hermana Hermila para el cierre de la oración de cierre de las actividades del día de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a disponer agradeciendo a nuestra querida Ingrid y a Lisdey por el Evangelio y la conferencia de la tarde de hoy, que han sido muy armoniosas para nosotros como espíritus en proceso de progreso, llamados al perfeccionamiento espiritual. Vamos en esta armonía a dirigirnos hacia Dios, hacia ese Padre de amor, hacia ese Padre que nos ha dado la vida y la oportunidad de estar en este planeta de la Tierra, que para nosotros que ya comprendemos estas bellas enseñanzas, es bello, es armonioso, pero sobre todo que para aquellos que aún no entienden, es de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha angustia. Y para quienes rogamos, Señor, llene a todos nuestros hermanos del planeta de la Tierra de la luz necesaria para ese despertar de conciencia, para esa reconciliación contigo, Señor, para que puedan entender el dolor y el sufrimiento, que es ese burir para poder llegar al perfeccionamiento. Te rogamos, oh Dios, por todo nuestro planeta de la Tierra, por todos nuestros enfermos y necesitados, que necesitan esa fuerza revitalizadora para levantarse de sus camastros, para elevarse por encima de esos sufrimientos y poder así agradecer a nuestro Padre Dios los momentos bellos y sublimes que nos da, que a pesar de ser un mundo de expiación y de prueba, es un mundo que ha sido creado de belleza, de luz, de armonía. Gracias, Padre Santo, por el aire que hemos respirado, por la luz que hemos podido visualizar el día de hoy.
por todas las enseñanzas, por todo ese alimento espiritual que estamos recibiendo, Señor. Gracias por el techo, por el abrigo, por el alimento físico. Gracias, Señor, te damos porque cada día estamos aprendiendo cosas nuevas. Gracias, Señor, por ayudarnos a fortalecernos espiritualmente para salir adelante. Gracias, amado Dios, por este momento maravilloso. Y agradecemos a todos nuestros hermanos que nos han acompañado esta tarde, suplicando las bendiciones que nuestro Señor Jesús envía a todos los que estamos presentes, tanto encarnados como desencarnados, en esta sala, aprendiendo a ser mejores seres, mejores personas. Te agradecemos, Señor Jesús, y a todo el equipo de trabajadores de la Buena Nueva, por todo el amor que esparce para esta humanidad y especialmente para los que están en esta sala. Gracias, Señor Jesús, y agradecemos nuevamente a nuestras queridas expositoras del día de hoy. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús esté con todos nosotros y que se haga siempre esa voluntad divina y que así sea. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y una feliz tarde para todos.